Hola a todos. Hoy les quiero comentar acerca de un tema muy interesante, realmente una curiosidad, especialmente para todos ustedes o quizás aquellos que les interesa el tema de los extraterrestres, de los ovnis, UFOs y todo este tipo de fenómenos paranormales que muchas personas realmente son aficionadas. Pues resulta ser de que en la historia nos encontramos ciertos relatos a veces que para los que nos dedicamos al estudio de la historia de manera profesional no tenemos respuestas realmente a ciertas cosas que describen los historiadores. Hay veces que leemos la historia de los griegos, los romanos y diferentes pueblos antiguos y nos encontramos que describen sucesos extraños en el cielo. Algunos hablan a veces de bolas de fuego, algunos hablan de objetos circulares que están como flotando y no saben cómo describirlo, lo describen a veces con sus propias palabras. Algunos hablan de carruajes de fuego que ven volando. Y de momento uno está leyendo, no sé, a un historiador antiguo, a Eusebio, por ejemplo, en la época cristiana, o a un historiador Plinio el Viejo, Plinio el Joven, entre otros. Y de momento describen relatos de eso, ¿no? Que las tropas romanas estaban en tal sitio y de repente vieron un objeto en el aire que se desprendía fuego y se movía a gran velocidad. Y de momento salta otra vez a continuar con el relato que está narrando. Entonces, de momento, para los que estudiamos la historia, a veces uno no sabe cómo comprender esto, ¿no? Porque el hombre está narrando algo histórico y de repente como que corta la narración y se pone a contar lo que de momento alguien vio y no saben o dan explicación al respecto. Y simplemente dicen lo que vieron y sigue el relato, o sea, sin explicar mucho. Y lo que a veces describen lo cuentan con sus propias palabras. Tampoco es que sepan lo que hoy en el mundo moderno la gente que se pone a averiguar todo esto de alienígenas, extraterrestres, utilizamos estas palabras y términos modernos y sabemos lo que son los famosos platillos voladores y todas estas cosas. Pero en aquella época, en la antigüedad, la gente no sabía lo que era aquello. Mucho menos estos términos de la ciencia, de los cohetes que salen a la luna, a los planetas y demás, los satélites y todo este tipo de cosas. En la antigüedad no sabían de todo esto. Por tanto, cuando describían estas cosas que observaban, no sabían, no utilizaban los términos modernos, sino que los describían con sus palabras y a veces comparándolo con cosas que eran comunes para ellos. Por eso es que a veces decían que veían como carruajes de fuego o bolas circulares de fuego y que se movían a gran velocidad. Y encontramos también relatos como estos en el mundo cristiano, ya les decía. Y especialmente hoy les quiero contar algo que está de hecho registrado en la biografía del famoso San Antonio. San Antonio, el monje que vivió en el desierto en Egipto y que algunos lo llaman el padre del monasticismo o el fundador del monasticismo, lo cual es realmente un término errado porque Antonio no fundó el monasticismo, porque ya habían de hecho personas que practicaban la vida asceta y lo que llaman monacoi, y de hecho él mismo aprendió de algunas de estas personas. Es verdad que él como que lo remodernizó, lo mejoró, hizo una serie de introducciones a la vida monástica y surgieron los monasterios tomando como base sus enseñanzas, pero ya desde el mundo judío tenemos muchísimos ejemplos de personas que practicaban este tipo de cosas, incluso en el texto bíblico, gente que se iban a las cuevas a meditar y así. Pero el hecho es de que cuando leemos la biografía de San Antonio, escrita por San Atanasio, uno de los grandes de los padres de la iglesia, pues encontramos un relato que para los historiadores como que no comprendemos, ¿no? Y aquellos que son ufólogos y que están todo esto con los alienígenas ancestrales y todo aquello, cuando leen este relato de San Antonio, dicen, miren, esto es un ejemplo de algo que él vio, que era, en este caso, conectado con los extraterrestres. Según San Atanasio, que describe una serie de relatos y a veces milagrosos de las cosas que le pasaron a San Antonio, todas las batallas que tenía supuestamente con el mundo espiritual, con los demonios, con el Satán y milagros que hacía, bueno, una serie de hechos y de visiones y todo ese tipo de cosas. Cuenta que en una ocasión cuando este monje, Antonio, pues se iba a trasladar a un sitio llamado Pispir, iba por el desierto. Estamos hablando que esto es en Egipto. Iba por el desierto y saben que en el desierto a veces se ven espejismos, sea lo que sea. Nos dice el texto, y lo voy a citar, que allí San Antonio ve algo raro. De momento ve lo que parece ser y lo que dicen, porque en el tiempo moderno lo dicen los ufólogos y toda esta gente que cree en estos temas, le dicen que lo que él vio fue una especie de platillo volador que se movía a gran velocidad,
que era, por supuesto, él lo describe, dice que era un objeto circular como un disco, y dice que era color plata. Color plata es metálico. Pero estamos diciendo que él lo describe con sus palabras, de acuerdo a lo que podía entender. Pero San Antonio no comprende qué hace aquello en el medio del desierto. Aquella cosa redonda. Él piensa que aquello que está mirando es el Satán, los demonios que los tienen medio loco con tantas apariciones y cosas que se narran. Ustedes quizás que hayan leído la biografía de San Antonio sabrán a lo que me estoy refiriendo, con tantas historias que hay y cosas que suceden. Pero él ve aquello y no sabe qué es lo que pasa. Y como alguien que no conoce y como es común, todo pues, a las cosas raras le echan la culpa al demonio, le echan la culpa al diablo. Pues tienen que ser los demonios, dice San Antonio. Pues ve aquello redondo en el desierto y dice, ¿y esto qué hace aquí? Y no es solo eso, el texto dice, ¿y a quién se le perdió esto en el desierto? Como diciendo, ¿esto qué hace aquí perdido? Tiene que ser el Satanás que me está tentando con esto. Sea como sea, luego de lo que acontece, aquel disco se fuma y desaparece. Y dicen los que leen estas fuentes, dicen, miren, esto es prueba de que en la antigüedad, pues hay relatos que dejan ver de apariciones de objetos, de platillos, de discos voladores, que eran extraterrestres en el pasado, que se han dejado por escrito y lo describieron con sus palabras. Y nosotros hoy lo identificamos como UFOs y todo este tipo de cosas. Y de hecho les voy a citar brevemente el pasaje para que pues, por ustedes mismos puedan verificarlo. Si pueden también buscar la biografía de San Antonio. Y tienen que especificar, no es San Antonio de Padua, sino es San Antonio de Egipto, el monje, monasticismo. Lo podrán incluso encontrar en el internet. Y les voy a citar brevemente lo que cuenta la biografía de acuerdo a San Atanasio de lo que ocurre con San Antonio. Dice el texto así. Dice, entonces Antonio, ¿no?, fue solo a vivir a la montaña, pero ahí estaba de nuevo el enemigo. Viendo su seriedad y queriendo frustrarla, proyectó la imagen ilusoria de un disco de plata sobre el camino. O sea, un disco de plata metálico. Pero estos son los términos que lo describen. Un disco, de momento, en el medio del desierto, en el medio del camino. Y dice el texto, pero Antonio, penetrando en el ardid del que odia el bien, se detuvo y desenmascaró al demonio en él, diciendo, un disco en el desierto, ¿de dónde sale esto?, dice Antonio. Esta no es una carretera frecuentada y no hay huellas de que haya pasado gente por aquí, por este camino. Este disco es de gran tamaño y no puede haberse caído, dice, inadvertidamente. No puede haberse caído inadvertidamente. ¿De dónde sale esto? En verdad, aunque se hubiera perdido, el dueño habría vuelto y lo hubiera buscado y seguramente lo habría encontrado, porque en esta región es desértica. Antonio no sabe lo que es aquello. Dice, esto fue que se le perdió a alguien. ¿Qué cosa es esto tan grande? Un disco. Él no sabe cómo describir aquello. Y le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a los demonios, ¿no? Dice, tiene que ser el demonio que me está poniendo una visión delante de mí. Y dice, sigue diciendo. Dice, esto es engaño del demonio, dice San Antonio. Y dice San Antonio al demonio, no vas a frustrar mi resolución con estas cosas, demonio. Dice, tu dinero perece contigo, citando el texto de Hechos capítulo 8. Y dice que al decir estas palabras, el disco se levantó y desapareció, se fumó como el humo. Imagínense una velocidad supersónica. Se desapareció ante la vista de San Antonio. Entonces aquí tenemos un relato de lo que pudiera ser, lo que llamamos en tiempo moderno, apariciones de un platillo volador que ha quedado registrado en historias antiguas, en este caso de un padre de la iglesia, y que pues ellos lo describieron, cuentan, y por su ignorancia, no saber lo que era aquello, no tenía conocimiento, dicen, bueno, seguro que fue una visión en el desierto este disco. Y como dice él, ¿a quién se le perdió esto? Tiene que ser el demonio que me está tentando con esto, me tiene confundido ya. Y dice que él decía como sea, lo describe, dice que era grande, que era redondo, dice que era plata sin ilusión, que era el color metálico, ¿verdad? Una descripción perfecta de lo que hoy diríamos que es un platillo volador. Y no solamente esto, en el desierto se aparece y dice que de gran tamaño, y cuando de momento se esfuma a una velocidad tremenda, desaparece. O sea que en tiempo moderno esto es lo que describen los famosos
lo que llaman y creen todo esto de los alienígenas ancestrales y todo este tipo de cosas. Entonces, uno de estos relatos que para los que estudiamos la historia no le podemos encontrar realmente comprensión. Antonio, para él fue una visión del demonio. Para otros son prueba de las visitas en la antigüedad de extraterrestres a la Tierra y que han quedado ahí, como también hay historias en Egipto, en el mundo griego, en el mundo romano, en el mundo judío, donde quiera hay historias de cosas como estas. Y lo interesante es cómo él describe: plateado, redondo, que se mueve a una velocidad increíble, grande, todo aquello, que es una descripción de lo que nosotros conocemos con estos términos actuales. Sea como sea, es uno de estos enigmas de la historia. Me pareció realmente interesante. Quizás a ustedes que le llaman la atención estos temas puedan investigar más, y quizás si lo desean pueden comentar y dejar su opinión al respecto, que será muy bienvenida. Agradecidos a todos por la atención. Pues sin más, nos veremos en un próximo encuentro. Saludos para todos.